¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Rumbo a la Constituyente. Como siempre es habitual, tratamos de buscar a los candidatos que están en terreno, visitando las distintas localidades de este proceso de campaña para llegar a la Convención Constituyente, que va a redactar la Constitución, una nueva para algunos, otros un poco mejorada. Bueno, son aspectos que queremos abordar justamente con los candidatos para salir de dudas, para que usted se forme una impresión y finalmente pueda decidir informado. Ese es el objetivo de este espacio. Más que nada, ya tenemos aquí en cámara a Kate Catherine Montealegre Navarro, de Maullín, 28 años, abogado, y que a muy temprana edad se metió en estas lides políticas, donde en general más bien se ven caras conocidas. En este caso, la vemos a ella, que más encima es una de las pocas candidatas que es con militancia, es decir, con nombre y apellido, porque muchos independientes dan bien en los pactos de los partidos políticos. Así que queremos saludar a Kate a esta hora de la tarde. Kate Montealegre, ¿dónde estás hoy día? Hablemos en general. Ha estado visitando Oye, distintos sectores, pero ¿dónde estás? Más o menos estás muy esta semana. oye, muchas gracias por la invitación, Jorge. Yo feliz de poder estar acá con ustedes. Me alegro mucho de que este espacio exista para los candidatos a constituyentes. No sé qué más puedo agregar después de esa presentación que me hiciste muy buena. Bueno, puedo agregar que soy orgullosa hija de agricultor también. Y hoy en día estoy en Curaco de Vélez. Acabo de llegar, vengo llegando de Castro. Nos fue súper bien, estoy muy contenta. Me pude juntar también con parte del equipo joven que nos está ayudando en la isla. Viajó la Caro Santana desde Ancud, viajó Pablo Escudero desde Cucao, algunos otros miembros son de Castro, así que estábamos muy contentos. Yo viajé desde Curaco de Vélez hacia Castro porque me estoy quedando acá, así que orgullosa del equipo que está en terreno, que es aperrado, que está en todos lados y eso me tiene muy, muy contenta, de verdad. Kate, cuéntanos, yo leí por ahí, me contaron por ahí, yo leí, lo escuché, ya no me acuerdo, porque cuando hago esta entrevista un poco trato de documentarme para poder saber con quién voy a conversar finalmente. Que tú eres ese grupo de jóvenes que no estaban ni ahí con la política, que renegaba a participar en estos procesos, que es algo muy habitual que vemos hoy día a nuestro entorno. Pero ¿qué te hizo clic en algún minuto que de esa suerte de decepción o apatía pasaste a la acción? Y cómo se genera ese cambio que no es tan habitual en los jóvenes que hoy día están más de observadores, pasivos que activos, como lo estás haciendo tú? Sí, bueno, mira, la verdad es que me crecí en una familia un poco política, así que era un poco difícil quizás renegar de la política, pero no me gustaba, y no me gustaba por una cuestión netamente de cabra chica, porque mi mamá fue militante, es militante de la UDI y fundadora del partido en Maullín junto a mi abuela. Ella empezó a militar a los 18 años en el Partido Unión Demócrata Independiente, pero por otro lado, mi papá no es muy político, pero su familia sí lo es. Mi abuelo es exalcalde de la democracia cristiana y toda mi familia siempre fue muy politizada. Entonces me pasaba que me crecí con mis papás metidos en discusiones de política en la mesa. De repente se dejaba de almorzar bien porque se ponían a discutir sobre el tema de la noticia del día, y muchas veces también esta división que yo creo sigue hasta los días de hoy sobre quiénes estuvieron a favor o no del gobierno militar, por ejemplo. Claro, Me pasaba en las campañas, mi familia peleaba porque me ponían imagino. un cartel, no le gustaba que lo pusieran en un terreno porque podían vincular a una de las familias con el otro partido. Entonces había mucha discusión, y además también mi mamá era de las personas súper jugadas que estaba de repente una semana, un mes en campaña, y yo la extrañaba mucho. Entonces, por eso no me gustaba la política, no me gustaba la política porque veía a mi familia muchas veces discutir, porque veía que mi mamá estaba muy metida en esto, de repente la extrañaba mucho y no me gustaba. Llegó un punto en que, bueno, a los 12 años yo me metí a agrupaciones católicas, era misionera, era catecista, siempre he sido muy creyente, entonces estuve muy vinculada al voluntariado, hacía mucho voluntariado, pero me di cuenta también cuando entré a la universidad a los 18, 19 años, que no basta con la acción social, no basta con generar cambios que de repente sí generan, digamos, cierta transformación en la vida de las personas cuando tú los ayudas, les prestas una mano cuando lo están pasando mal, pero muchas veces hay proyectos de vida y ciertas ideologías que se instauran en la sociedad y que hacen mucho daño a todas las familias y sobre todo familias de esfuerzo. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso y de que las ideas que tú crees son lo que tú crees, digamos, es lo que tienes que defender día a día,
y que no te puedes quedar impávido sin defenderlas, porque de lo contrario, estas mismas ideas que le hacen tan mal a los países y le hacen tan mal a las familias de esfuerzo, van a seguir acrecentándose. Y cuando me di cuenta de eso, a los 19, 20 años en la universidad, decidí formar parte de las juventudes de la UDI, pero antes de eso decidí también hacerme parte, ya hace tiempo me hacía parte, desde que llegué a la universidad, de los centros de estudiantes y de las federaciones. Formamos el movimiento Súmate, que era un movimiento gremial súper amplio, incluso las listas de federación que llevamos adelante se llamaban Fuerza Integradora, porque lo que buscaba era efectivamente tener a miembros universitarios de los distintos sectores con la finalidad de buscar la independencia de esta representación estudiantil de los conglomerados políticos. O sea, aunque tú no lo quieras, en Puerto Montt o en la región de los lagos se veía mucho la instrumentalización de los movimientos estudiantiles. Catherine, siendo joven, ¿cómo es? Yo leí por ahí también que tú, por ejemplo, todos los candidatos siempre parten con una idea de proyecto para poder comunicar a la gente. Pero tú también comentabas por ahí en alguna entrevista, algún comentario que hiciste que en este recorrido quizás las ideas que tenía uno antes de empezar tu campaña, estas van un poco variando o van recogiendo con mayor importancia lo que vas escuchando a las comunidades, porque se habla que va a ser un proceso participativo, que van a tener conectados con la comunidad, y a veces uno tiene un plan diseñado y resulta que en el camino te das cuenta que te están diciendo otras cosas. ¿Cómo ha sido ese enfrentar tu proyecto con el proyecto que escuchas de la gente? Que es algo que a veces cuesta que engrane, pero hay que hacerlo andar para que sea realmente representativo lo que vas a hacer tú. A ver, yo soy súper partidaria de una constitución que establezca reglas mínimas o bases institucionales propiamente tales, y sobre todo que establezca límites al poder del Estado. Yo con eso me quedo tranquila respecto de una constitución. ¿En qué sentido? En que al menos podría dormir con la conciencia tranquila de que existen pilares fundamentales que no serían vulnerados y que pondrían límite al gran poder estatal en cuanto a evitar que vulneren ciertos derechos fundamentales. Pero ciertamente que desde esa base, que son, por ejemplo, nosotros lo resumimos en 5 ejes fundamentales, que es realmente creer y poner a la persona en el centro, entender que el individuo tiene una realidad distinta y es a él a quien nos debemos, que debemos poner a la persona en el centro y no estar al favor del Estado, sino el Estado al servicio de la persona. Eso es lo más elemental, el establecer que toda persona nace libre igual en nuestro país, que va a tener la defensa y la igualdad de derechos en todo ámbito, creo que es fundamental. Luego de ello, entender y también entregarle una importancia a la familia como núcleo fundamental. Yo creo que no hay nadie, ninguna persona en el mundo que pueda decir que nunca ha contado con su familia, y al menos con una familia que uno, digamos, llama familia, porque muchas veces quizás no tenemos al papá, a la mamá, o no tenemos al abuelo, pero tenemos a los amigos, tenemos a los vecinos, que muchas veces, o las comunidades que pasan a formar parte de nuestra familia. Y es ese núcleo que nos rodea, que nos potencia, que nos apoya en los momentos complejos, el que tiene que ser el grupo intermedio mayormente fortalecido y propender a este fortalecimiento. Son los grupos intermedios también los que tienen que cumplir un rol esencial en la sociedad activa. El Estado no se la puede solo, no puede cumplir el rol netamente de una manera autónoma y sola, sino que debe cumplir su deber a través de un trabajo mancomunado con una sociedad fortalecida. Que se crea el cuento, que la sociedad civil hoy día hace una labor increíble. Lo vemos con la Teletón, lo vemos con bomberos, lo vemos con un montón de agrupaciones que hoy día cumplen roles fundamentales. ¿Para qué decir de las juntas de vecinos u otras agrupaciones? Entonces, necesitamos fortalecerla. Además de eso, necesitamos también un Estado que realmente esté al servicio de las personas, porque hoy día repetimos mucho el tema de, no, un Estado al servicio de las personas, el Estado tiene el deber de propender al bien común y de crear las condiciones sociales y materiales y todo lo demás que reza nuestra Constitución, que además, aprovecho de decir, el artículo primero para mí lo dejaría intacto porque es uno de mis artículos favoritos. Creo que es un real poema porque traduce todo lo que uno quería como sociedad. Y bueno, y en ese sentido creo que es importante trabajar hoy en un Estado moderno y eficiente. No podemos permitir que los servicios públicos sigan siendo mediocres, que no le den un servicio certero a la comunidad, que hoy día tanto necesita además, y que llegue tarde. No podemos permitir que el Estado llegue tarde. Si va a llegar, tiene que llegar en el momento dado y en la necesidad que hoy día exige la ciudadanía, pero no puede llegar tarde, no puede llegar con burocracia, no puede llegar exigiendo tantos requisitos sin llegar a las personas que realmente lo necesitan. Y por último, y como último punto, o sea, perdón, como últimos 2 puntos, hemos señalado
primero, el resguardo de las garantías fundamentales, especialmente la libertad, la vida y la propiedad, que para mí son esenciales, sobre todo la vida del que está por nacer, porque creo que hoy en día si vamos a construir la constitución de todos, espero que sea la constitución de todos, incluso para las nuevas generaciones y las próximas y futuras generaciones. Creo también que es necesario, y en este es el último punto, digamos, que ponemos como pilar fundamental, la descentralización y con ello todo lo que conlleva un principio de heterogeneidad territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente se tome en consideración las distintas realidades de los distintos sectores para poder establecer políticas públicas que realmente se plasmen en la realidad propia de los territorios. Y con ello también lograr mayor autonomía de los gobiernos regionales, porque si los gobiernos regionales no tienen la autonomía para poder decidir sobre dónde ocupar los recursos y cómo solucionar problemas que son locales, no vamos a lograr ese cambio de descentralización, aun cuando esto esté instaurado en la Constitución Política de la República, y que lo vemos, que está en el artículo 1 hoy día, pero no se cumple a cabalidad, y sobre todo con la distribución equitativa de los recursos, que también la encontramos en nuestra Constitución, pero hoy día no se ejecuta como tal. Y bueno, y solo para ir al punto que tú me señalabas, claramente que desde esos 5 principios nosotros construimos una propuesta que va a ir súper localizada. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando recorremos las regiones, cuando recorremos las provincias. Yo he estado en la provincia de Palena, he estado en la provincia de Chiloé, he estado en la provincia de Yanquihue, y hoy día he estado incluso en los sectores más recónditos de todo. Mañana vamos a estar en Cucao. Yo no sé si algún constituyente ha ido a Cucao, pero hay que estar en todos lados, porque las realidades son muy distintas. En Futaleufú no tienen dónde atender los partos. En otras localidades como Hornopirén todavía siguen sufriendo con el agua. En Keilen todavía siguen sufriendo con el agua, con los cortes de agua, con no tener agua potable. En otros lugares siguen sufriendo con la conectividad. Entonces, aun cuando esas realidades son locales, sí tienen mucho que ver con la Constitución, porque si nosotros no construimos una Constitución que ponga el foco en la descentralización y la autonomía de los gobiernos regionales, no vamos a lograr nunca solucionar este tipo de realidades, que son básicas, son servicios básicos que hoy día nuestros ciudadanos no tienen. Y por otro lado, también creo que es fundamental que representantes de regiones, personas criadas y nacidas en las regiones, y en este caso en el Distrito 26, que vengan incluso del mundo campesino, como vengo yo, puedan estar en una constitución, porque no hay nadie que sepa mejor que aquella persona que se tuvo que levantar a las 6 de la mañana para viajar a la capital regional a estudiar, esa persona que hasta los días de hoy, yo hoy día me fui en bus a Castro, que sepa cuánto vale un pasaje, que sepa cuánto sale un recorrido, cuánto dura, que sepa todos los conflictos y todos los procesos que conlleva vivir en una zona aislada, todas las dificultades de empleo, de que tú vengas de una comuna chica, como soy yo soy maullinense, y que no pueda volver a mi comuna a ejercer mi profesión porque no tengo empleo. Esas cosas no pueden seguir pasando. Necesitamos entregarle mayor autonomía a las comunas, a los gobiernos, tanto municipales como regionales, y aún así también entregarles mayor competencia para que existan mayores empleos, mayor desarrollo económico, permitiéndoles también que los mismos hijos de la tierra puedan volver a contribuir a sus comunas con todas las capacidades y todas las profesiones que hayan aprendido fuera, si es que tienen que salir fuera. Entonces, eso es lo que estamos apuntando. Y claramente que ese recorrido y esas realidades no las vamos a inventar, porque muchos vienen con las soluciones hechas desde Santiago, con esta lógica centralina, capitalina, pero no se dan el tiempo de escuchar. Y la ciudadanía hoy día clama que las puedan escuchar y que puedan entender sus realidades, que de verdad, o sea, yo creo que el día que entendamos la labor que cumplen quienes están en las zonas más aisladas, realmente los vamos a considerar héroes, porque hacen patria en cada rincón. Catherine, una consulta. Tú hablaste ahí de los artículos de la actual Constitución. Hemos hablado con otros candidatos y en tu caso entiendo yo que esto no es una carta, no es una Constitución que parte de cero. ¿Así lo consideras tú? Esta discusión que se va a dar. Yo creo que va a ser muy difícil que no se tome en consideración la actual Constitución. ¿Y esto por qué? Porque el plazo es muy acotado. Lo hemos discutido con bastantes juristas y amigos que tengo, digamos, que son estudiosos del derecho constitucional y que nos están ayudando también en el equipo. Y ellos nos dicen, oye, va a ser muy difícil que en un año o incluso menos se pueda redactar un texto constitucional que sea muy discrepante del que hoy existe y por sobre todo que sea mejor.
¿Por qué? Porque nuestros constitucionalistas que redactaron la Constitución del 80 y que hoy en día han plasmado la Constitución que tenemos actualmente, que es una Constitución intergeneracional, porque no es la Constitución del Sí. 80, ha tenido tres cambios. Entonces, esta Constitución que tenemos hoy en día, que es intergeneracional, que depende de muchas generaciones y además ha sido presidida sus modificaciones por distintos presidentes, ha tenido una evolución constante que ha durado más de 40 años. Entonces, pensar que la constitución que vamos a construir en un año, y digo construir porque espero estar redactándola, Sí. Va a ser mejor, es como, yo creo, un poco de no tener los pies en la tierra. Yo creo que si no logramos instaurar ciertos principios y bases institucionales de las que ya están plasmadas en el texto constitucional de la Constitución actual, no vamos a lograr tener un texto que sea integrado, porque ¿qué va a pasar? No, yo no espero que empecemos a borrar capítulos completos de la Constitución, porque realmente lo que va a pasar es que vamos a tener capítulos y artículos entre sí que no van a coincidir, que no van a tener incidencia, que van a aparecer textos distintos y que no se conjugan entre sí. Y eso atenta plenamente contra un ordenamiento jurídico sistemático. Entonces, deberíamos evitarlo. Yo espero que la discusión se centre más bien en instaurar avances en ciertas materias, como por ejemplo en si digamos, el sistema hoy en día de propiedad privada va a tener o no una función más social, o no, o va a tener un resguardo mucho más amplio de la propiedad privada o mucho más restringido, no lo sé, que vaya en esa lógica más o menos cada uno de los temas, ir viendo si los ampliamos, los restringimos o innovamos en ciertas cosas que son súper necesarias, pero espero que vaya en esa lógica y no vaya en la lógica de retroexcavadora. Lo otro que te quería plantear es el hecho de que también en las distintas opiniones que se han recogido aquí, por allá, de los candidatos propiamente tal, y tú siendo mujer, tienes una postura al respecto. Algunos han planteado derechamente hacer una constitución feminista. ¿Qué opinión tienes tú siendo mujer, digamos? Cualquiera pensaría que sí, estás de acuerdo con ese rótulo. ¿Da para hacer una constitución feminista? ¿Qué significado podría tener eso desde tu mirada personal? Mira, yo la verdad es que tengo una posición súper tajante respecto a este tema y lo tengo por un ánimo convencido de mucho estudio en razón del tema de teoría de género en general, pero también de la visión que hoy día está planteando el feminismo radical y el feminismo también de la ola liberal. ¿Por qué? Yo hoy día no me considero feminista y no me considero feminista porque nací en un país libre e igual. Yo hoy día no me siento discriminada por ser mujer. Sí existen discriminaciones, claro que sí, en nuestro país existen muchas discriminaciones, pero no se trata de género, ni se trata de sexo, se trata simplemente de que en el mundo van a haber muchos actos vejatorios, van a haber muchas discriminaciones siempre, tenemos que avanzar para que eso se evite, claro que sí, pero eso va en la condición humana, somos imperfectos, siempre van a haber tratos que van a ser condicionados por ciertos roles, por ciertas formas de crianza, etcétera, pero que no tienen que ver con una odiosidad o un patriarcado, ¿cierto? Que se agrupa para, obviamente, disminuir a un grupo que tiene una condición tal por el solo hecho de ser mujer. Yo hoy día no me siento menos capaz, no me siento víctima, no me siento disminuida, todo lo contrario. Me siento completamente a la par de un hombre para llegar a un puesto político, para llegar a un puesto en una empresa, y claramente que tenemos condiciones distintas, sí, pero ambos también hacemos los esfuerzos necesarios para llegar a donde estamos. Yo no veo ningún empresario que esté contratando a un hombre por sobre una mujer cuando una mujer haga mejor la pega, así de simple. Obviamente que existen condiciones como por ejemplo la maternidad y otras tantas que además adoptamos nosotros como mujeres en el rol de cuidado con algunos de nuestros adultos mayores y todo ello, pero se ha ido avanzando mucho en las brechas y hoy en día incluso se habla mucho de la brecha salarial y de la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Pero en Chile existe una ley que sanciona la discriminación por brecha salarial, y en el último tiempo, el último estudio que revisé, que fue el del año, que llegaba hasta el estudio del 2018, se planteaba que en los años de vigencia que tenía la ley, que eran cerca de 4 o 5, porque fue en el gobierno de Michelle Bachelet que se instauró, no habían más de 7 denuncias, cerca de 10 denuncias, dentro de las cuales solo 2 habían sido de discriminación propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de que existe una tal brecha salarial, ¿dónde están esas cifras? ¿Dónde está la real discriminación? ¿O se da realmente una brecha salarial por otras razones?
probablemente porque la mujer elige muchas veces estar en un puesto de trabajo que le permita compatibilizar la vida laboral con la maternidad, por ejemplo. Yo si tuviera hijos, yo no los tengo, pero te aseguro que probablemente dejaría muchas horas de mi trabajo para dedicársela a mi hijo, porque por algo decidí también ser mamá, ¿cierto? Para poder Claro. dedicarle tiempo a la crianza. Entonces, creo que hoy en día hablar de una constitución feminista es súper discriminatorio. Es súper discriminatorio, ¿por qué? Porque una constitución solo tiene que considerar, y te lo digo por qué, porque hoy día el feminismo liberal no busca la igualdad entre hombres y mujeres, tampoco lo busca el feminismo radical. ¿Y por qué? Porque eso ya está agotado. El feminismo liberal, sufragista o como le quieran llamar, fue una ola que buscó realmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que las mujeres pudiéramos ingresar a la educación, ¿cierto? Y pudiéramos tener las mismas oportunidades que los hombres. Y hoy día eso en el siglo XXI ya existe. Nosotros tenemos las mismas posibilidades, incluso el porcentaje de mujeres que ingresan a la universidad y sobre todo en carreras bien pagadas somos las mujeres. Entonces, creo que hoy en día la tasa de muerte, mucho se habla del femicidio, y claro que sí, las mujeres sufren violencia y son vulneradas al punto que hoy día tenemos una cifra de femicidios que no nos gustaría observar, pero al mismo tiempo también tenemos una cifra de varones que es mucho mayor, que hoy día la cifra de homicidios es mayormente de hombres, hoy día la cifra de suicidios es mayormente de hombres. Entonces, yo entiendo que hoy día queramos salvaguardar a la mujer, salvaguardar a los niños, salvaguardar a los adultos mayores, porque creemos que se encuentran en cierta desventaja, pero no podemos hacer eso disminuyendo a los hombres. ¿Y por qué te lo digo? Porque prontamente también vamos a empezar a ver proyectos de ley que van a dejar de presumir la inocencia de ciertos hombres cuando se les acuse de ejercer violencia contra la mujer. Se les va a agravar las penas por el solo hecho de ser hombre, y eso es establecer casi la condición de que un hombre es delincuente nato. Y te lo digo porque esto viene desde España y ya se han presentado los proyectos acá en Chile por los colectivos del 8M y del colectivo feminista. Entonces son las mismas personas que están pidiendo una constitución feminista, y yo bajo esa lógica discriminatoria, aun cuando le quieran llamar discriminación positiva, jamás lo voy a aceptar. Por lo menos yo estoy totalmente en contra de construir una constitución feminista, sino más bien construir una constitución que establezca y reconozca la dignidad y los derechos tanto para hombres como para mujeres. Catherine, tú tienes claro que en el contexto de lo que estás planteando, esa discusión se va a dar eventualmente, si te toca participar de esta discusión constitucional, ese tema y otros más que seguramente son posturas un poco extremas. ¿Cómo ves tú que va a ser esa discusión? Porque, mira, el escenario que yo le he planteado también a otros candidatos, vamos a estar en un año de elección presidencial. Va a haber seguramente presión social cuando se discuta cada uno de estos temas. Van a haber movimientos, más encima, gran parte de la población ya va a estar vacunada, por lo tanto se va a sentir con un poquito más de libertad, es cosa de lo que pasó con Colo-Colo, ¿no es cierto?, que salió a la calle, no le importó nada a la gente. Quizás vamos a ver un proceso donde ustedes, los que estén redactando, van a tener que convivir en un contexto quizás también social, un poco parecido a lo de octubre, esperemos que no tan violento. Entonces, cada una de estas materias, yo le preguntaba a otro candidato igual, ¿cómo va a hacerse estar sentado allá discutiendo estos temas y salir o leer en el diario o que te encaren? Va a ser un contexto polarizado, complejo. Yo creo que lo veo así. No creo que la gente esté observante solamente desde su casa, leyendo los diarios, sino que esto se va a llevar en un tono superior, porque así lo quieren algunos, ¿no es cierto? No sé, otros no tanto. ¿Cómo observas tú este proceso? El proceso es corto, son 6 meses con prórroga de 3, hablamos de 9 meses. Luego hay que votarlo. Y si esa votación es dividida 50-49, vamos a tener nuevamente un país polarizado. ¿Cómo le podemos garantizar en definitiva a los ciudadanos y ciudadanas de Chile que vamos a tener una buena constitución para que nos sintamos representados todos, ojalá con un 90% de aprobación cuando se vaya a plebiscitar? ¿Cómo podemos entregar esa herramienta o darle un mensaje a la comunidad de tranquilidad en ese sentido? A ver, mira, yo te podría decir, te podría mentir, pero no lo voy a hacer porque no es mi forma de actuar, menos en política. Te podría decir que espero que redactemos sentados nuestra constitución felices y contentos, y después nos tomemos el cafecito y almorcemos juntos con el Frente Amplio, pero eso no va a pasar. No va a haber tranquilidad, y no me preocupa tampoco. ¿Sabes por qué no me preocupa? Porque yo creo que cuando uno asume este desafío de ser candidata convencional constituyente, asume también los costos de lo que puede suceder más adelante. Y yo creo que las personas que hoy día están confiando en el trabajo que llevamos a través de esta candidatura también lo tienen claro. Yo me nací, digamos, nací políticamente en escenarios súper adversos. Yo fui
presidenta de un movimiento gremial, fui encargada de listas de federación siendo de la UDI, y a mí me tiraban comida, me escupían por pensar distinto, me hacían ciberbullying, onda, a lo que voy es que no sé si ustedes conocen las confesiones en la Sí. universidad, pero yo ya todos los días en los estados con cosas horribles, y no me importaba. Y no me importaba porque una de las cosas que a nosotros nos enseñaron en política, y sobre todo cuando formas parte de un partido político que defiende ideas complejas, porque son, aun cuando son ideas que para mí son las mejores ideas para Chile, existe tanta polarización y tanta odiosidad y violencia política hacia un partido, sobre todo los partidos de centro y de derecha, de centro como se quieren llamar o citar algunos, pero la Unión Demócrata Independiente siempre ha sufrido violencia política. Recordemos que a nosotros nos asesinaron a nuestro fundador, nos asesinaron también a un dirigente social como es Simón Llévenes a sangre fría. Entonces, cuando vemos que hemos sufrido violencia política durante toda nuestra trayectoria como partido, también estamos preparados para esa violencia política constantemente. Yo creo que hoy en día hemos forjado un espíritu en donde no nos afectan los ataques psicológicos, y aún así no le tenemos miedo a enfrentar a la izquierda violenta, porque Catherine, sabemos... sí, en ese sentido, apelando a lo que tú dices, también he escuchado algunas posturas de candidatas y candidatos en el tema de derechos humanos también, cómo abordarlo dentro de la misma Constitución, porque todo lo que ya nosotros nos tocó como generación en el año 88, votar el sí y el no, el tema del derecho humano teníamos un punto de vista claro para dónde iba. Hoy día el derecho humano se ha ampliado, pero hay sectores que quieren quizás seguirlo sometiendo a un eslabón de este concepto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible abordarlo también en la Carta Magna de alguna manera más amplia, que sea garantizador para todos y que nos interprete el tema de los derechos humanos? Yo creo que sí, yo creo que se podría innovar en temas de derechos humanos, pero por sobre todo entendiendo la lógica de cuáles son los derechos fundamentales. Yo soy una persona que en mi formación jurídica, pero también en mi formación moral, creo mucho en el use natural, digamos, en el derecho natural. Creo que los derechos fundamentales son aquellos derechos individuales que nacen de la naturaleza humana, y son ellos los que debemos nosotros asegurar. En esto son derechos para mí la libertad en todas sus expresiones, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de locomoción, la libertad ambulatoria y tantas otras libertades, la libertad sexual inclusive. Todas ellas son libertades que hoy día deben estar aseguradas en una constitución. Por otro lado, el derecho de propiedad en su amplia expresión debe estar también asegurado, y sobre todo poniendo límites al Estado para no entorpecer ni pasar a llevar esa propiedad. También creo que para que exista libertad, hoy en día el Estado y cualquier gobierno de turno debe asegurar completamente el Estado de Derecho y la seguridad. Hoy día en Chile hay muchos que han perdido su libertad e incluso han tenido que ejercer legítima defensa y han muerto con disparos en la cara, como Orwell Casanova en la Araucanía, que no han podido seguir viviendo y no pudieron seguir viviendo tranquilos hasta que encontraron la muerte enfrentando a terroristas. Entonces, hoy en día necesitamos que los derechos humanos, como se trata de configurar con ciertos derechos para determinadas personas, se extiendan a todos aquellos que hoy día están perdiendo sus derechos individuales y derechos fundamentales como individuos, que son la libertad, la propiedad y la vida por sobre todo. Creo que por ahí deberíamos partir. Desde ahí podemos construir tantos otros derechos que incluso pueden ser configurados como fines en nuestra Constitución, porque recordemos que la Constitución lo que busca es orientar el trabajo y obviamente el ordenamiento jurídico, las políticas públicas y las leyes que van a construir también nuestro país. Pero antes de eso tienen que asegurarse al menos el cumplimiento de derechos que son fundamentales e inalienables para toda persona. Catherine, para ir cerrando, esta pregunta igual se la he hecho a todos los candidatos. ¿Qué papel debería jugar el gobierno en el desarrollo de este proceso que le va a tocar vivir? Porque va a ser extraño, vamos a estar en un gobierno que está terminando y va a estar comenzando la asamblea, la convención constituyente, y seguramente la entrega va a ser para el nuevo gobierno. Este gobierno, ¿qué papel debería tener en el proceso, y el que venga, qué papel también, independiente de qué lado sea, participativo, activo o solamente observador? Para cerrar. Yo creo que el gobierno debe tener un rol de resguardo, más que cualquier otro rol, debe tener un rol informativo, claro que sí, y ya lo está haciendo desde hoy. Nosotros, bueno, para contarte un poco, el viernes mañana grabo el primer capítulo del programa Habla Patagonia, que
le propuse a Chaitén TV el poder crear un programa en donde hiciéramos que la Patagonia, los sectores más aislados, que me preocupan mucho realmente, porque al venir de una comuna chica, siempre he estado preocupada de los sectores más aislados, y con Canal Chaitén, que pude conocerlo en razón del trabajo que he tenido en el último tiempo, les pedí el poder iniciar un programa que se llamara Habla Patagonia, para que Chile escuche, para que entienda la realidad de estos sectores más aislados. Y en razón de ello, el primer capítulo lo vamos a tener con el Ceremi de la CGGOP, Luis Toledo, que va a hablar sobre el proceso constituyente. Y bueno, en una llamada que estuvimos conversando, me contaba que hoy existe una plataforma que explica en cierta forma todo el proceso constitucional, desde los hitos más importantes, la fecha, cómo se va a desarrollar, cómo va a estar constituida la convención constitucional y tantos otros detalles que hoy día la ciudadanía desconoce, porque seamos súper sinceros, cuando tú estás en terreno, cuando estás hablando con la ciudadanía, cuando te juntas con dirigentes, incluso tus mismos concejales, te preguntan, oye, ¿la votación va a ser conjunta? ¿Vamos a tener que votar por ustedes en la misma elección? ¿Dónde votamos? ¿Qué rol cumplen ustedes? ¿Qué elección es esta? Entonces, no se conoce mucho y hoy en día es rol tanto del Estado, del gobierno de turno que exista, pero del Estado y de la sociedad civil activa, el poder informar a la comunidad sobre este proceso que es tan trascendental para los próximos 30, 40, hasta 50 años, inclusive más. Creo que ese es el primer rol que debe tener el gobierno, es informar a la comunidad de manera eficiente sobre el proceso constitucional, pero sobre todo resguardar este proceso como uno de los procesos más importantes históricos de las últimas décadas en nuestro país. Tiene que resguardarlo y lograr que esto se lleve a cabo de manera tranquila y dentro de la paz que se pueda llevar a cabo, ojalá de lo más tranquilo posible para que las personas que van a participar tengan el resguardo también de su integridad física y psíquica. Bueno, Kate, hemos conversado cerca de media hora sobre distintos temas y queremos darte las gracias. Ojalá que la gente ya, todas las entrevistas están disponibles en Revista Periodismo del Sur. Nosotros somos un medio que no somos comercial, nuestro fin es otro, es fortalecer la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, con respeto, y en ese contexto hemos armado este espacio humildemente. Nuestro fin no es perseguir tener más seguidores, ni mucho menos, sino que tener un espacio que resguarde eso como principio básico. Así que queremos agradecer, Catherine, que tengas mucho éxito en esta carrera, éxito que le deseamos a todos los invitados, por ese caso, porque queremos que meterse en esto es una tarea compleja, difícil, un desafío superior, y bueno, están las capacidades de todos, así que yo creo que más que desearle suerte, éxito, y que ojalá que tengamos una buena constitución que nos deje feliz a todos. Oye, Jorge, yo solo primero agradecerte por el espacio, pero aprovecho de agradecerte también por la oportunidad de estar acá, pero sobre todo por ustedes llevar a cabo este espacio. Creo que es extraordinario y de felicitar que personas como tú y todo tu equipo estén interesados en informar a la comunidad, que hoy día es lo más relevante. Yo creo que lo mejor del voto y de la democracia es que las personas pueden elegir informados, que conozcan cuáles van a ser sus representantes, cómo se va a llevar adelante el proceso y cuáles van a ser los resultados de este. Y en eso, solo enviarles un cariñoso saludo a todos quienes vean este programa, esta entrevista. Seguimos trabajando a paso firme por llevar el mensaje de la confianza en la buena política, de volver a confiar, de volver a creer en que las cosas pueden estar mejor en Chile a cada rincón. Mañana vamos a estar en Pucao, así que nos esperan allá. Y solo para finalizar, ¿sabes qué? Yo invito a todos los candidatos de los distintos sectores a llevar esta campaña con la mejor disposición, con alegría, con esperanza, para que los ciudadanos hoy en día formen parte de este proceso de la mejor manera, y en especial a los candidatos que han estado en estas entrevistas también, mandarles un abrazo gigante, mucho éxito, mucha garra, mucha fuerza, porque se viene complejo este mes y medio que nos queda. Así que eso, agradecida, Jorge, y les envío un abrazo a todos. Chao, que esté muy bien, éxito. Chao. Chao, chao.